Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de ustedes. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Así dice un himno. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa qué legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Y esta lección está basada en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta lectura nos deja muchas enseñanzas. Vamos a ver algunos aspectos que son importantes. Una de ellos, y es que tenemos que tomar en cuenta en Marcos capítulo 1 del 16 al 20, que es aquí donde nos va dando ciertas pistas y es necesario irlas viendo. Dice: y andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano. En amarillo pongo Simón y a Andrés. Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pongamos atención a esa palabra, eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Aquí hay 4 pistas que son importantes para que las vayamos anotando. 4 pescadores: Simón, Andrés, Jacobo y Juan su hermano. Esto para nosotros es muy importante, puesto que nos hace recordar que ellos vivían en Capernaum. Y todos ellos, pues, estos 4 pescadores habían trabajado en la pesca por muchísimo tiempo, que era una de las industrias más importantes de Galilea en el primer siglo. Y la impresión que tenemos aquí es que estos 4 hombres pertenecían a una clase media. Es decir, eran trabajadores, tenían ingresos, con eso sostenían sus familias, y aún su papá Zebedeo, el papá de Jacobo y de Juan, pues les había enseñado este tipo de trabajo. Y de alguna manera pues ellos llegaron a estar escuchando, y a lo mejor vieron también a Jesús haciendo todo tipo de milagros, de tal manera que Él los llama y ellos fueron capaces de dejar las redes. Y otra de las pistas que nos va a ayudar es en Mateo 8, 23, 24, y que está también en Marcos 4, del 35 al 36. En cierto sentido, esta era una escena muy corriente cuando hablamos de que Él les dijo: pasamos al otro lado, despidiendo a la multitud, les tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Atrás dice: y entrando en él en la barca, en el Mateo 8, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Una escena común en el mar de Galilea, porque si vemos, y de hecho vamos a ver el mapa, tiene unos 20 kilómetros a lo largo
y a lo ancho tiene aproximadamente unos 12 kilómetros. Por eso se le llamaba el Mar de Galilea. Y esto hacía también que las montañas que están a su alrededor permitiera, acuérdense que esto está más o menos 210 metros bajo el nivel del mar. Así es que era muy común que se vinieran unos tremendos vientos en medio del mar y que azotaran esos vientos sobre las barcas, y se corría mucho peligro, porque de hecho era bastante peligroso. A lo mejor más de algunos se habían ahogado en medio de esas tormentas, y lo estamos viendo nosotros ahí en la imagen. Ahora bien, tenemos la idea de que 4 de ellos eran pescadores, tenían experiencia, pero miremos las actividades previas a cruzar el lago. En Marcos 3, del 7 al 12 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacían, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Fíjense que ahí nos va dando pistas para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Como les digo, vamos a ir viendo pistas poco a poco. Una de ellas es que aquellos hombres eran pescadores, 4 de ellos, y se asustaron terriblemente, todos se amedrentaron, dice ahí en la palabra. Fueron personas que era un susto terrible aquellas olas que se venían sobre ellos. Aterrorizados es la palabra que estaba buscando. Y entonces, pero eso siempre nos ayuda. Como yo les dije anteriormente, les iba a enseñar el mapa, pero de esta lectura quiero que entendamos una cosa: es que eran multitudes que estaban oprimiendo. Y por eso a Jesús, por eso decía que le tuvieran lista la barca, porque lo empujaban unos, lo empujaban los otros. Es decir, tuvo una actividad súper agotadora, terriblemente agotadora, nuestro Señor Jesús. Entonces la gente lo apretujaba, que es la otra palabra que buscaba, que lo apretaban todo, lo estaban oprimiendo, y esto produjo en él agotamiento, produjo en él cansancio. Ahí tienen ustedes lo que les dije antes, el mapa. Ahí tenemos que tener en cuenta, el destino era cruzar el lago. Ya les dije, son 21, son 21 kilómetros que nos dicen que está entre Capernaum y Gadara. Así es que había que vérselas ahí con los distintos tipos de vientos que venían sobre la barca. Entonces, dice, la pista que nos da es Marcos 5:1, que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Aquí hay que tener en cuenta entre lo que había sucedido y lo que iba a suceder para que comprendamos el pasaje. Uno es que anteriormente nos estaba diciendo que la gente con distintas enfermedades se presentaron ante él, gente de diversos lugares, y también personas que habían estado endemoniadas fueron liberadas. Entonces hubo una actividad de liberación, hubo una actividad donde se rompieron las cadenas de espíritus opresores. Pero en esta oportunidad, dejando esa actividad, se dirige hacia Gadara. Y en Gadara hay otro suceso que es importante que entendamos, que ahí iba a ser liberado un hombre. Así es que mientras ellos se dirigen, por eso les digo, esto es importante estudiarlo como si fuéramos nosotros unos detectives. Aquí dice que Jesús estaba durmiendo.
¿Qué les dije antes? La multitud había agotado a Jesús y ya Jesús, una vez en la barca, cae en un profundo sueño, como cuando usted viene del trabajo cansadísimo, ha tenido un día demasiado agotador, entonces usted coloca su cabeza sobre la almohada y queda profundamente dormido o dormida. Esto fue lo que pasó con el Señor Jesús. Llegó cansado, muy cansado, agotado. Y esto nos muestra a nosotros la humanidad de nuestro Señor Jesús. Nos da a conocer su humanidad. Por eso Él nos entiende y la entiende a usted y lo entiende a usted cuando usted llega agotado, cuando usted llega cansado a su casa. Esto nos permite entender la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y Él entiende también a cada uno de nosotros, porque Él pasó por esa misma situación. Pero los discípulos estaban aterrorizados, estaban asustados. Aquí viene, porque pensaban que iban a morir. Aquí viene una parte que es importante. Observe usted lo que está ahí en pantalla. Y yo creo que usted sacará su propia conclusión. Ahí estamos viendo la agenda de Jesús. Y van a haber milagros, prodigios, liberaciones, sanidades, resurrecciones. Así es que todo esto iba a ser realizado y Jesús sabía que todo eso iba a pasar. Incluso en la agenda de Jesús, Él sabía que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser traicionado, que Él iba a ser negado y que sus discípulos finalmente se iban a asustar. Todo esto el Señor lo sabía que iba a pasar todas esas etapas de sufrimiento, de rechazo, de oposición. Se tenían que cumplir las profecías acerca de Él y tenían que suceder otros eventos más. Él tenía la visión, ojo con eso, Él tenía la visión de lo que iba a suceder. Conocía esa agenda. Y yo quiero que pongamos atención a esto. Su visión no había sido captada plenamente por sus discípulos todavía. Por eso los discípulos estaban tan asustados, porque ellos no conocían, no sabían lo que iba a suceder más adelante, sino que solo estaban viendo el peligro del momento. Lo que extraña en toda esta situación es que cuatro de ellos habían sido pescadores y pudieron haberse encargado de decirle a los demás: tranquilícense, esto suele suceder, esto suele pasar, no se descontrolen. Pero ¿qué va? Ahí me imagino yo que eran gritos de angustia. Mira, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y entonces esas palabras las repitieron de tal manera que eso se contagió entre los demás y también cayeron en lo que nosotros llamamos la desesperación. Vamos a morir ahogados aquí. Por eso me gusta leer en la versión Dios habla hoy, que dice: pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, oiga cómo dice allí en Marcos, dice: maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿No te importa? Es un reclamo. Eso, Marcos deja ver que es una especie de reclamo. En Mateo dice: Señor, sálvanos que perecemos. Esto me da a mostrar a mí la independencia que hay en cuanto a la escritura de estos relatos de parte de los dos autores, de parte de los dos evangelistas. Marcos dice: no te importa que nos estamos hundiendo. O sea, es un reclamo, un reclamo que viene del mismo susto, estaban aterrorizados, estaban demasiado asustados y angustiados por lo que estaba sucediendo, hermanos. No era para menos, y eran golpes de olas. La vela se rompió, a lo mejor la barca estaba a punto ya de volcarse y era lógico que esta gente estuviera asustada. Hola, si has llegado hasta aquí, solo deseamos recordarte que para nosotros es importante que nos apoyes con tu like, con tu me gusta
y nos digas desde dónde nos ves y asimismo que nos dejes tus comentarios. Y si puedes, comparte este video en tu plataforma preferida, en Facebook, WhatsApp o Telegram. Entre a más personas lleguemos, mucho que mejor. Nuestro canal no monetariza, sino que es completamente voluntario. De gracia recibimos, de gracia damos. Muchas bendiciones. Y aquí hay la reacción del Señor una vez que lo despiertan, son como una especie de dos reprensiones. Una o un reclamo. Dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Así es que prácticamente el Señor les está diciendo, ¿y ustedes por qué están amedrentados? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué se manifiestan que son unos miedosos? ¿Por qué? Y dice que en ese momento reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, a veces nos pasa a nosotros algo muy parecido. Se nos vienen situaciones en la vida que causan gran preocupación. Claro que sí. Causan gran preocupación. Nos asustan. Incluso a las personas que están esperando papeles migratorios posiblemente caigan en la desesperación. Y aquí, porque no les ha llegado respuesta de parte del gobierno o porque no le han llegado unos papeles de los abogados. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en algo, mis queridos hermanos. Las peores tormentas son las tormentas cerebrales. Son aquellas de las cuales nuestra mente va dictando ya lo que supuestamente va a suceder o va aceptando lo que va a suceder, y nuestra boca confiesa muchas veces que estamos aterrorizados, estamos asustados, estamos afligidos por las cosas que van a suceder. Nosotros mismos creamos esas imágenes mentales y decimos, me voy a morir. ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con los hijos? Me voy a morir. Tal vez no nos han dado el diagnóstico, pero la mente de nosotros ya hizo la escena. Están despidiendo a algunas personas en el trabajo y nosotros estamos diciendo, ¿me van a despedir a mí también? ¿Qué voy a hacer si me despiden? Estoy pagando las cuotas del carro, estoy pagando la renta de la casa, estoy pagando esto, estoy pagando lo otro. ¿Y si me despiden? Entonces las peores tormentas son las tormentas cerebrales, las que nosotros mismos producimos dentro de nosotros. Los diagnósticos negativos, los pronósticos negativos, nosotros estamos pronosticando para nosotros mismos nuestra propia destrucción. Y así somos los seres humanos, así somos. Por eso Jesús le llamó la atención a los discípulos, diciéndoles que el problema de ellos era un problema de fe. ¿Por qué? Porque ellos no estaban pensando en lo que iba a suceder más adelante. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba en Capernaum, había hecho milagros, había hecho en esas regiones de Galilea, había hecho maravillas, había liberado a endemoniados y todo esto? Y cuando va para Gadara, va a realizar otra labor. Entonces, ¿por qué los discípulos no pensaron en esto? Porque ellos no tenían la visión del líder. No tenían la visión del líder, no estaban pensando como el líder. Y por eso le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los líderes ven más lejos que los demás y confían en que Dios va a cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Y es posible que nosotros también hayamos pasado por momentos de susto, atemorizados, amedrentados, frente a esa tormenta cerebral que nosotros estamos haciendo, que en vez de confiar en el Señor, en vez de poner la mirada en aquella visión que Dios nos ha dado, que Él va a hacer con nosotros,
que Dios hará grandes cosas con nosotros, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, lo que hacemos es ver el problema del momento. Vemos el problema actual. No dormimos, nos desvelamos pensando en el problema. Desayunamos con el problema. Almorzamos con el problema. Cenamos con el problema. Y hay un grito enmudecido, pero que está allá adentro, que está diciendo: Señor, Señor, ¿qué me pasa? Señor, Dios mío, mira este problema, Señor. Y la verdad, perdemos hasta el apetito, porque no estamos viendo más allá como los planes que el Señor tiene para nosotros. Porque, mi querido hermano y hermana, déjame decirte que Dios tiene grandes planes para contigo. Los planes de Dios, los planes que Dios tiene para ti son de bien. Son planes maravillosos los que Dios ha trazado para la vida tuya. Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú hables del reino de Dios. Él quiere que tú hables de testimonio de sus maravillas, de sus milagros, de que Él está vivo, Él no está muerto. Él quiere que tú sigas proclamando la verdad del reino de Dios a otras personas. Pero tú estás pensando en los problemas actuales, estás preocupado en las situaciones, incluso situaciones de la iglesia. Pero mira, hay una cosa que yo quisiera que usted se diera cuenta. Mire hasta dónde usted ha llegado, que el Señor no le ha faltado, el Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha dejado, el Señor te ha suplido para todo, para que salgas adelante. Dios ha sido misericordioso contigo, hermano, contigo, hermana. No te ha dejado aún en medio de las tormentas reales y las cerebrales. Él siempre nos ha ayudado a salir adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno celestial, que no nos ha abandonado. Bendecido sea su nombre por toda la eternidad. Y que se levanten más hombres y más mujeres que le adoren, que le glorifiquen, que le exalten. Porque Él sigue adelante con esa maravillosa visión. Y nosotros, sus discípulos, tenemos que tener la visión del Maestro para no pensar en los problemas actuales, sino pensar en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo nos ha ayudado el Señor a nosotros? Hay otros que ya pasaron, mis hermanos, ya están descansando en paz, ya están durmiendo ahí, ya murieron, y nosotros todavía nos queda por hacer para la gloria de Dios. Llegará el momento en que nos toque descansar también a nosotros. Pero mientras tanto, luchemos por tener esa visión del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, de que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra, que su justicia se extienda aquí en la tierra. Y tú tienes que decirle y darle gracias a Dios por los planes que Dios tiene para contigo, porque los planes que Dios tiene para contigo son grandes, son maravillosos. Dios tiene un propósito en la vida suya. ¿Qué dice el Salmo 138:8? El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Me gusta, esa es la Biblia de las Américas. En la versión popular dice así: el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Aleluya. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido, decía el salmista. Me gusta esta parte. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Cumplirá su propósito en mí. Y la Nueva Traducción Viviente, que dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Me gustan estas versiones. Gloria a Dios. Son preciosas. Él llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Y yo lo he visto hasta el día de hoy, cómo el Señor nos ha bendecido, nos ha llevado hacia adelante, nos ha sostenido con su mano poderosa, y no dejará
que nosotros sucumbamos a pesar de que a veces se presentan ciertas tormentas cerebrales que reflejan como que si nosotros estamos faltos de fe. Hay que volver nuestra mirada al Señor, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál era el destino de esa barca? Mire usted acá, en Lucas 8, dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, o sea, de donde ellos habían partido. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No voy a entrar tanto en esta situación porque lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero ver aquí era que el Señor Jesús llevaba como plan ir al otro lado porque había una misión que cumplir: la liberación de este hombre del yugo de la esclavitud de Satanás. Y esto me hace pensar en lo siguiente: toda misión de Dios enfrenta oposición. Cuando iban en el lago, se les vino ese ataque tan fuerte, pero había una misión que cumplir. No había que quedarse viendo el ataque, había que confesar la fe en el Maestro de que íbamos a salir adelante, que nosotros también vamos a salir adelante. Los líderes exitosos, dice en pantalla, ven oportunidades en cada dificultad, en lugar de dificultades en todas las oportunidades. Voy a leerlo de nuevo para ver si lo puede agarrar, captar. Escríbalo si quiere o tómele una captura de pantalla. Los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad. Aquí hay una dificultad, se ha presentado alguna oportunidad, se está manifestando. No ven dificultades en todas las oportunidades. También dice más abajo: sin una visión o meta, una persona no puede dirigir su propia vida, mucho menos la vida de otros. Quiere decir de que los líderes de redes, los líderes de células, los líderes de ministerios, los líderes de las iglesias, cualquiera que sea la posición en que esté de servidor, pero hay que tener la visión de Dios, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Es la visión de Dios, no es mi visión, es la visión de Dios. Son los planes de Dios los que tengo que insertarme, trabajar en ellos y llevar hacia adelante. Son los planes que Dios tiene para mi vida, los propósitos que Dios tiene para la vida suya. Así es que quiero que le quede bien claro esto, que siempre que usted está haciendo algo para Dios, debe de saber que va a haber siempre oposición. Los líderes se niegan a abandonar su labor. Por eso allí en Nehemías nos muestra a nosotros, y sabían muy bien que tenían enemigos en la reconstrucción de los muros. Y dice: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Es decir, conocíamos las intenciones del enemigo, del maligno, y Dios siempre va a frustrar los planes de tus enemigos. Por un camino vendrán y por 7 se irán. El líder, alguien dijo por ahí que es el último en darse por vencido, el último en abandonar el barco, porque el líder se niega a rendirse. No, señor, todavía falta que hacer. No, señor, todavía no me voy a rendir. Hay muchas cosas que todavía podemos hacer para la gloria de Dios. Ninguna tormenta debe de desanimarnos y hacernos pensar de que ya se acabó el mundo, que ya se acabó todo. No dejes que el enemigo susurre a tu oído que estás derrotada, que estás derrotado, porque hay un arma que es muy poderosa que suele usar el enemigo, y es el desánimo, es el desaliento. Esa es una arma poderosa que utiliza Satanás, porque sabe muy bien que cuando llegue el desaliento es porque uno ha apartado
la mirada del Señor y ha puesto la mirada en las circunstancias. Por eso vienen los desalientos. Por eso hay hermanos que dicen, ya no quiero ir a la iglesia, ya a mí esto, a mí lo otro, me han desanimado, me siento muy traicionado, me siento decaído, me siento oprimido, y entonces comienzan los llaneros solitarios a aparecer, ¿no? Así es que, por más terrible que sean las circunstancias, los ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. ¿Hay alguna meta o algún sueño que quieres alcanzar que el enemigo te dice que abandones? ¿Qué te está susurrando al oído, hermano? Hermana, despierta, despierta en el nombre del Señor Jesucristo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y una vez que te alumbre, vas a ver la visión de Él, a entender los planes que Él tiene para tu vida. No se trata de desanimarnos, se trata de seguir hacia adelante. Y ya casi entramos a la sección de las preguntas. No te olvides de dejarnos tu like. Para nosotros es importante porque es de esa manera el video pasa a otras personas. Detente un momentito, dale ahí abajo, allí en el teléfono, dale la manita arriba porque eso nos ayuda. Nosotros ponemos aquí de nuestra parte con este canal y tú pones de tu parte el apoyarnos dándole tu like. Y muchas gracias a las hermanas que yo he visto que comparten nuestros videos, nuestros hermanos también, que comparten los videos en sus redes sociales, porque también otras personas podrán ver. Últimamente hay gente que ha pedido en Facebook la entrada a la página que tenemos en Facebook porque han visto que hermanos de la iglesia les han enviado este video y han posteado el video en sus redes. Así es que los invito a que coloquen este video en sus redes. La presencia de Jesús asegura la victoria. Él siempre está ahí. Por eso, bien claro he escrito ahí que nuestra fe honre al Señor. Hermano, hermana, que tu fe honre al Señor. Que tu confianza, mi querido hermano, mi querida hermana, honre al Señor. Que tu coraje, mi querido hermano, mi querida hermana, siervo de Dios, sierva del Dios Altísimo, que tu coraje honre al Señor. Que las decisiones que tomen sean para la gloria de Dios, que honren a Dios. Y que nuestro avance honre al Señor. Sigamos adelante en nuestra tarea, aun cuando vengan vientos, aunque vengan tormentas, pongamos la mirada en el Señor. Yo he visto muchas tormentas en mi vida. Yo no voy a decir que no. Han venido ataques del enemigo, que ya no vamos a seguir, que tenemos problemas con el asunto del templo, que tenemos problemas acá, que tenemos problemas allá. Y hay momentos en que uno dice, bueno, pareciera que ya todo se ha derrumbado. Oramos al Señor, pedimos al Señor, y nuestro gran Dios y poderoso Padre eterno celestial nos da la victoria, nos da la victoria. Y acuérdate, estás preocupado por situaciones económicas, financieras, laborales y todo eso. Mira, hermano, mira, hermana, el Señor no te ha dejado solo. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando venga la tormenta, recuerda y di esto: después de la tormenta, como decía el himno, viene la calma, viene la paz. Vamos a pasar a la sección de las preguntas. No te olvides dejarnos tu like y vamos a ver entonces qué más tiene el Señor a través de ustedes. Gracias a los que han estado colaborando, gracias a los que han dado testimonio también en nuestra iglesia o en la iglesia de usted de las cosas maravillosas que Dios ha hecho y cómo Dios Todopoderoso ha calmado la tormenta. Seguimos entonces con las preguntas.